Vamos a ver, usted sabe que estamos hablando, lo hemos venido contando aquí reiteradamente, de la ya no presunta, bueno, presunta me imagino que hasta que se demuestre, pero ya judicializada financiación ilegal de Podemos por el régimen de Evo Morales. Una cuestión a la cual normalmente la gente de Podemos, cuando se le cuenta, responde con una sonrisa desdeñosa, como un cierto supremacismo de, bueno, eso lo dicen los bolivianos, como si fuera gente de segunda. Es una cosa curiosa, pero el asunto es extremadamente serio. E insisto, en Bolivia está judicializada ya, nos lo cuenta María Matos. Cada vez más a Podemos se le multiplican los escándalos, porque los trapos sucios no solo los tienen en España, en Bolivia se han dejado varias alfombras sin barrer. El nuevo gobierno del país andino, concretamente el ministro de Interior, Arturo Murillo, ha solicitado a la Fiscalía que investigue a nombres muy pero que muy importantes de Podemos. Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Les acusan de tener vínculos con el socio de Hugo Chávez, con el expresidente Evo Morales, y de haberse financiado irregularmente con dinero público boliviano. Pablo Iglesias representa en estos momentos el hilo conductor de la mafia terrorista y sediciosa. Porque según el gobierno de Bolivia era dinero sucio que provenía del narcotráfico. Por ello piden que se les cite a declarar en calidad de testigos y que se averigüe si efectivamente se llevaron dinero de los bolivianos. Lo que también hace sospechar al nuevo gobierno es el incidente ocurrido hace unos días, cuando una diplomática española acudió a la Embajada de México en Bolivia acompañada de 4 geos encapuchados. Acompañadas por encapuchados, intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz. Justamente donde se hallan varios funcionarios del gobierno de Morales acusados de sedición, terrorismo y de fraude electoral, conocedores de los negocios de Podemos con Evo Morales. La Cancillería boliviana cursará una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando estos atropellos. Bolivia no se lo tomó nada bien y terminó con la expulsión de nuestros diplomáticos del país. Un incidente por el que nuestro Ejecutivo tendrá que dar explicaciones. Tendrá que dar explicaciones que no quiere dar. Y para que las dé, acudió allí una delegación de Vox con Víctor González y Germán Anteres. Víctor González, vicepresidente de Vox. Muy buenas noches, bienvenido al Gato Muy al buenas Agua, noches. como siempre. Vamos a ver, ¿qué está pasando allí? Pues bueno, en fin, nosotros vamos por una invitación que nos hace el gobierno ante una situación que habéis explicado pues bastante oscura, donde una supuesta visita de cortesía a las 8 de la mañana, entre 8 y 8 y media, ¿quién hace una visita de cortesía a las 8 de la mañana? A una zona que sería el equivalente como urbanización a lo que es la finca en Madrid, una zona vamos a decir, las viviendas más caras que puede haber en la capital de Bolivia, en La Paz, sin lugar a dudas están en esa urbanización, que tiene su propio recinto de seguridad. Pues va nuestra agregada comercial con el cónsul y con 4 señores encapuchados, o supuestamente encapuchados, a hacer una visita de cortesía a la Embajada de México, donde están refugiados unos miembros muy importantes del anterior gobierno de Evo Morales. Paréntesis. Va nuestra encargada de negocios, se dijo, porque no hay embajador, porque se quitó. Bueno, casualidades de la vida. Y desde el mes de noviembre, que empezaron los trastornos, es cuando allí había policía, que en principio estaba para proteger a la embajada española, pero embajador no hay. Y a esta mujer, que por así decirlo es una diplomática de tercer rango, dicho sea con todos los respetos, es a la que se convierte en representante del Estado español en La Paz en ese momento. Efectivamente. Vale. Entonces, bueno, y esto crea una situación, oye, pues ahí hay un grupo de personas civiles que están haciendo una vigilia, no enfrente a la embajada, a la residencia de la embajadora de México, sino frente a la entrada de la urbanización. Imagínate el recinto de seguridad previo, están ahí haciendo una vigilia y de repente pues ven que llegan unos coches con matrículas diplomáticas y unos señores encapuchados o con unos pasamontañas altos y empiezan a una vecinada pues como un grito, los están en tiendas de campaña, salen, hay
Hay una seguridad de la policía de Bolivia que rodea totalmente la organización, en los riscos de alrededores también, o sea que era un poco... Pero se produce un hecho significativo, ahí hay un personaje de dudosa reputación, Quintana, que se creía que estaba en la casa, pero no había certeza fotográfica, y por primera vez, y desde entonces la única vez, sale y se le ve y le sacan una fotografía como diciendo, abran la puerta que me suba al coche. Quintana es un exmiembro del gobierno de Evo Morales. Efectivamente. ¿Y de qué se encargaba este Quintana? Pues el gobierno actual le está acusando pues de terrorismo, secesionismo, de lazos con el narcotráfico y bueno, de todo tipo de barbaridades que te puedas imaginar. 4 cosillas. Estas 4 cosillas, una cosa que llama la atención es que esté refugiado en la casa de la embajadora. O sea, se ve que México no se atreve a dejar su embajada, pero en la casa de la embajadora, que tiene un estatus diplomático semejante, sí lo coloca ahí guardado. ¿Por qué? Bueno, más cómodo. Yo creo que está más a gusto. No, claro. Quiero decir que porque México lo guarda, no porque... Bueno, México es un... La realidad es que estos señores los tenemos ahí, ¿vale? Y están refugiados cuando el gobierno dice, oiga, hay algunos, porque hay varias personas, pero hay unos que están acusados de terrorismo, tenemos pruebas, y yo creemos que un gobierno amigo, como debería ser el gobierno mexicano, debería dar cobijo a terrorismo, debería entregarlos a la justicia, cosa que no ha hecho hasta hoy. Y luego hay un operativo que a nosotros nos produce la duda, esto por qué se ha producido, esta chapuza. Y yo he trabajado por muchos países del mundo, en Irak el embajador no suele salir con 4 geos, y he estado en la embajada varias veces. En Libia, en los momentos peores, que yo sepa, el embajador en el Líbano iba con 2 geos. O sea, que una segunda vaya con 4 supuestos geos, porque la realidad es que no sabemos a qué unidad pertenecen estos 4 señores, 6 que eran, pero ahí iban 4, pues llama la atención, es todo como muy raro. Y entonces aceptamos la invitación que nos hizo y fuimos para allá a intentar aclarar, llegar a las últimas consecuencias, hoy aquí, qué es lo que pasa. Coincide que hay una grabación de un audio que ha salido, que habréis escuchado y habréis visto, donde Quintana dice que o le sacan de ahí o que empieza a declarar y a colaborar con el nuevo gobierno. Entonces, vale. Bueno, pues ahí había... Es interesante, no solo con el nuevo gobierno, con la justicia. Bien, y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene que ver, incluso diría, qué carajo tiene que ver este asunto de Quintana con Podemos? Bueno, como sabemos, Podemos nace y arranca en Venezuela y en Bolivia. Pablo Iglesias, él mismo, ha declarado muchas veces que ha estado en Bolivia como asesor político y viviendo, si no recuerdo mal, unos meses, que ha estado después investigando y que ha estado ya como presidente de Podemos en numerosas ocasiones. Errejón recibió, si recordáis bien, fondos de Venezuela. Hay un caso, no sabemos más, pero hay uno, 425.000 euros por un informe, si no recuerdo mal, que nunca justificó, y un chivatazo de la agencia tributaria le permitió pagar 200.000 euros porque no había declarado... Monedero fue esto. Fue Monedero, tienes razón, Monedero. No había declarado estos ingresos. Entonces, la pregunta que hay, y por la información que nosotros hemos cruzado y que nos ha facilitado, es que estos señores que ha pedido el ministro de Gobierno, que es el equivalente al ministro de Interior, a la Fiscalía, que se llaman a declarar, han recibido presuntamente fondos legítimos o ilegítimos del gobierno boliviano y quiere que explique a qué se han destinado esos fondos. Es decir, y yo todavía no lo sé, porque hay que ver, esto es un gobierno soberano, no vayamos nosotros a meter otra vez la pata con la soberanía de Bolivia, ¿no? Si la Fiscalía da curso a esa citación a declarar, y quiero recordar que el fiscal general del Estado de Bolivia es del partido MAS, El MAS es el movimiento del socialismo de Evo Morales. Es del partido de Evo Morales. Si da curso a esa citación, vamos a tener a un señor vicepresidente del gobierno sospechoso de haber recibido fondos aparentemente ilícitos o cuestionados por el gobierno legítimo de Bolivia, que pueden tener pues distintos orígenes. Yo no lo sé, tampoco sé si la Fiscalía va a cursar o no. Yo me temo que puede que eso ocurra o puede que no, pero es una decisión autónoma de la Fiscalía que es del MAS. ¿Tuvo la delegación de Vox en La Paz algún encuentro más que sorprendente con ciudadanos bolivianos? Por ejemplo, este que recogieron las cámaras. Vamos a verlo.
El gobierno de este Evo presidente lo mataron y lo torturaron a mi esposo y a muchos militares y policías. Son 19 años que peleo por justicia. Son 19 años que nadie nos hace caso. Tengo un hijo que quedó sin padre, de un teniente que quedó huérfano, torturado con su esposa de un niño de 3 años, mi hijo de 2 años. Y ese dolor, el militar, el uniformado también es padre, solamente cumple la función. Yo les suplico, el trabajo arduo que ellos dan, lleven la verdad, escuchen al pueblo, no escuchen a la gente del alto rango. Le están escuchando a usted. Sino, y les pido, a mí se me ha puesto la piel de gallina. Gracias. No saben, nos han venido con armas, han hecho que nos matemos entre hermanos. Ha habido un sadismo terrible, era un canibalismo lo que hemos vivido. Les suplico, les imploro, escuchen la verdad, sepan la verdad, porque nosotros estamos con esto. Hemos venido a ello. Vaya drama. Mira, se me sigue poniendo la piel de gallina. Hay que recordar, es que es importante cuando se habla de Bolivia recordar que el régimen de Evo Morales es esto, claro, que ha sido esto. Esta señora... se ha disimulado muy bien, ¿eh? Sí. No era el que estaba todo Venezuela, y de Bolivia, pues no. Bueno, porque Bolivia, económicamente, debido al incremento de las demandas de las materias primas, vivió un boom ficticio que se lo quiso arropar el gobierno boliviano, que ha empezado, el año pasado empezó a entrar en crisis, porque cuando ha caído las materias primas, pues... Claro. A todas las medidas. Pero bueno, esta señora nos contó una historia terrible de cómo mataron y torturaron a su marido. Tardó 49 días en localizar el cuerpo de su marido. Pero luego había la otra señora, con unos rasgos indígenas más marcados, que también nos contó otra más terrible todavía, ¿no? Y es algo que yo desconocía, la represión de Evo Morales contra su pueblo. Es algo que yo ya había... Pero no, si está ocurriendo en Nicaragua, están matando por miles... El ejército y la policía represiva de Daniel Ortega, y no sale nada en ninguna parte. Si en Irán acaban de matar a más de 1.500 personas los ayatolas, que por cierto, el general muerto estos días era el jefe de las guardias de la revolución y por tanto el responsable de esos más de 1.500 muertos en Irán, y estamos criticando a Donald Trump en vez de hablar de lo que pasa en Irán todos los días, de lo que pasa en Bolivia. La cita de Irán es interesante porque a propósito de la financiación de Podemos, hoy la DEA ha dicho una cosa muy interesante. Vamos a verla. Lo ha contado el Confidencial. La DEA de Estados Unidos, que es la agencia antidroga, como usted sabe, revela que Venezuela e Irán pactaron financiar a Podemos vía Hispan TV. Aquí ya no estamos en la cosa boliviana, estamos en otro de estos convolutos. Pero bueno, cuando antes se refería con un exquisito tacto diplomático Víctor González a formas ilegales de financiación o fondos de origen ilegal, se estaba refiriendo a la utilización de fondos procedentes de muchas cosas, incluido el narcotráfico, por parte de Venezuela, Bolivia, etcétera, para su política internacional. Independientemente de lo que mencionas de la idea, los datos son los siguientes. El 90%, hay una queja de la ONU sobre Bolivia, donde dice que el 90% de la producción de coca, que por cierto se había multiplicado por 6, no estaba llegando a los mercados legales donde debería llegar. Se sabía que se había aumentado la producción, el número de hectáreas, no sé si pasó de 6.000 a no sé si son 30.000, ya no me acuerdo de los números, pero por 6 lo había multiplicado, y que el 90%, es una queja oficial que hubo en su momento de la ONU, y la respuesta en su momento del gobierno de Evo Morales fue cruzarse brazos, pues no sabemos, eso dónde estaba. Entonces aquí se habla de conexiones con distintos grupos de narcotraficantes, pero bueno, yo hay desde el clan de Sinaloa, el cártel, perdón, de Sinaloa, a otra serie de... ¿Pero directamente con Podemos? No, yo no tengo... Ojalá tuviese... Ojalá no, porque sería una desgracia ya. Pero no tengo ninguna de esa documentación. Lo que estoy diciendo es queja formal, incremento de la producción de coca, esos son datos, 90% no llega a los cauces legales o a los compradores legales que lo tienen que hacer, y eso es un dato incuestionable, y lo que sí hay es unas sospechas, y se le ha acusado de supuestas relaciones con ciertos cárteles. Pero que me dices, oye, ¿tenemos nosotros documentación que acredite eso? La respuesta que te digo a día de hoy es no. Una última cuestión. España, como Estado, que es la Administración de Justicia propia y tal, ¿ha movido algún dedo en torno a este asunto? Pues están a tope, seguro. En España ya lo ha dicho, que esto había sido una visita de cortesía. O sea, insulta
a los bolivianos, es una invasión de la soberanía de una nación, tercera nación, que es Bolivia, y lo que españoles lo que queremos es que no nos insulten nuestra inteligencia. Bolivia y los bolivianos merecen una aclaración y llegar al fondo de esta situación. ¿Qué narices hacía nuestra agregada comercial con estos señores? Y los españoles merecemos saber qué es lo que ha pasado aquí. ¿Eso por qué se produce? ¿Hay realmente asuntos turbios que se han querido cubrir? Y si no, ¿por qué hacemos esta operación? Que hemos visto declaraciones de distintos diplomáticos retirados y no de reconocido prestigio donde dicen que esto es una anomalía en la historia de la diplomacia española. Efectivamente. Porque los geos no salen a la calle embozados y con gafas de sol de 4 en 4. Pues ¿cuál era el fin? Con el que hace de funciones. Lo que sí puedo decir es que desde Vox, como no queda de otra manera, vamos a perseguir esto. Javier, con brevedad, por favor. Muy rápidamente. Preguntas y respuestas rápidas. Has hablado de Quiroga y a mí me gustaría que contases qué sabes de Héctor Arce, que hasta donde se sabía era el que tenía contacto con Errejón. Son los dos principales, ¿no? Quintana, he dicho Quiroga, Quintana, que es el que estaba en la casa de la embajada. Sí, Arce, están los dos. Los dos están ahí. Están ahí dos mano a mano. Bueno, pues los dos están acusados básicamente por los mismos crímenes por el gobierno constitucional, democrático y soberano de Bolivia. Enrique Calvet, muy rápidamente. Sí, también me gustaría saber cuántos geos acompañaban a Enrique Milló o a la que le ha sustituido cuando sale de la Embajada de España en Barcelona. Pero bueno, esto es una broma. No, vamos a ver, yo quiero decir dos cosas, porque este programa es un programa muy digno y lo sigue siendo. El problema de Podemos... y el ataque frontal a la convivencia de España y al bien común, y no digamos a la unidad de España, y no digamos su posición totalitaria, es así, aunque lo hubiese financiado la Madre Teresa de Calcuta. O sea, no caigamos en el morbo de decir... Bien. Dicho esto, lo digo porque de lo que, independientemente ya de las financiaciones y tal, pero lo que está haciendo el gobierno boliviano es recabar testimonio para él acusar a su gobierno anterior, no para acusar a, pues Pablo Iglesias, etc. Aquí tendría una repercusión política, pero finalmente te puede financiar el que se quiera. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien o hay más repercusión? Ahí ya estás diciendo más. Yo lo que creo que lo que está haciendo, en primer lugar, tenemos que decir que este gobierno, básicamente 10 de noviembre más o menos, llevan 3 semanas en el poder. Están investigando en todos los ministerios y si ha habido pagos, que incluso pueden ser hasta legítimos. En un momento eso dado, digo. Pueden ser hasta... O sea, aquí puede haber pagos legítimos, puede haber pagos legítimos, pero quiere decir, oiga, que me decía el ministro de Interior, dice, si nosotros le hemos pagado a un señor 425.000 euros o dólares, como hicieron por un informe, queremos saber qué informe ha sido eso. Claro, porque informe, yo he hecho muchos informes a lo largo de mi vida, nunca me han pagado 425.000. Por poner un ejemplo que no sé, es el caso. Lo que es, están acumulando documentación y que van a pedir que se expliquen y que diga estos pagos a qué correspondían, este pago a qué correspondían. Y nos ha sorprendido que en esa lista que han puesto, donde hay 3 ejes principales, que son Pablo Iglesias, que son citados, que es Errejón y que es Monedero, a continuación han añadido a Zapatero y a Garzón. O sea, que son un equipo de fútbol... Garzón es el rey mago. Sí, que es político. Eso es lo típico que no es judicial. Da igual que no se judicialice en España. Eso sí que es política. Bueno, la financiación de un partido político con fondos extranjeros sí que es ilegal. No sé hasta qué punto. Sí, es ilegal, sí. Es un delito. Muy brevemente, por favor, para que... Vamos a ver, la financiación a un partido político del extranjero es ilegal desde el asunto aquel del flic y floc, acordaros. O sea, sí. Y luego, pero no de una fundación. El tema del refugio de los políticos sudamericanos en embajadas es un resultado de un acuerdo entre toda Hispanoamérica, porque como están tan acostumbrados a golpes de Estado, todos ellos se protegen con esa... Por lo que pueda pasar mañana. Está bien. Hoy por ti, mañana por mí. Exacto, pero ¿cuántos han estado acusados de narcotráfico, de terrorismo? Lo mismo. El asunto es salvarse. Primero como ciudadana y luego como periodista pregunté al gobierno que por qué, me picaba la curiosidad, por qué había ido antes Vox que un representante del gobierno a intentar hablar con ellos. Y me dijeron que iban a mandar a un representante de Exteriores
a hablar esta semana, no han informado de nada más y luego nos salen como un comunicado que tuvieron que enviar dos, reconstruirlo, porque dijeron en las últimas líneas que habían declarado, ya que ellos han declarado a nuestros dos diplomáticos personas non gratas y los han expulsado, pues nosotros somos más chulos y hemos expulsado a tres. Eso, ¿cómo vio el comunicado? ¿Tiene sentido esto? Te voy a decir que lo que no es cuestionable es que ha habido una ofensa a un Estado, que es Bolivia, con una, que podemos decir que nuestros, por lo menos geos, si eran geos estos señores, pues es una ofensa a su soberanía. Oye, hay un artículo en El País que además leí yo que dice que habíamos acompañado a importantes cargos del MAS a la frontera con Argentina, o sea, de la marinera. Dice, oye, estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, o que yo entiendo que el sentido común nos hace pensar que no deberíamos hacer y que el gobierno no ha sabido explicar, porque nadie se cree la visita de cortesía. El gobierno de Bolivia, yo creo que ha estado ofendido, le han dado una respuesta y una explicación que nadie se ha creído. Todavía más ofensiva. Todavía más ofensiva, porque ofende la inteligencia de todos. Y ha actuado pues, de una manera más o menos lógica. Pero intentando, porque somos pueblos hermanos, y yo os puedo decir que el cariño, el amor que hay de Bolivia. Yo he estado en esa puerta que veíais con esas señoras y lo viste en la historia, nos daban fotos, vamos, nunca me han pedido más fotos tanta gente, o sea, no sabes lo que era. El cariño y el amor de dos pueblos hermanos está muy por encima de los gobiernos que tenemos, ¿eh? Y él tiene un gesto que ha mandado un alto funcionario, el vicesecretario de Asuntos Exteriores, lo mandan aquí como primera figura de la embajada, de la delegación diplomática aquí. Y lo que debería hacer el Estado español es responder a esa misma altura para recomponer estas relaciones en interés de ambos pueblos. Ahora y que debemos tener un gesto con ellos de resarcimiento. Habrá que preguntarse qué gobierno, en cualquier caso lo vamos a ver de inmediato, pero de momento aquí queda la cosa. Es decir, el gobierno que se va a formar en España a partir de, nos dicen, la semana que viene, tiene una parte que está tocada del ala por este asunto que nos acaba de contar don Víctor González, al que agradecemos muchísimo su presencia. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.